Jeremy Powell, el presidente de la Reserva Federal, declaró hace unos días que la Reserva había decidido mantener inalterada su tasa de interés de referencia. Recuerden que la tasa de interés de referencia es la tasa de interés que influye sobre la tasa de interés activa, la tasa de interés pasiva. La tasa de interés activa es la tasa de interés que cuando usted va a un banco, usted tiene que pagar. La tasa de interés pasiva es la que cuando usted va a un banco con recursos, le pagan a usted. De tal manera que cuando un banco central, en este caso el banco central más grande del mundo, la Reserva Federal, decide mantener sin cambios su tasa de interés de referencia, le está mandando un mensaje a los diferentes instrumentos financieros, le está mandando un mensaje a los diferentes intermediarios financieros, le está mandando un mensaje a todos los agentes que participan en el proceso donde se junta el ahorro con la demanda de esos recursos y se determina la tasa de interés, que no habrá una presión, en este caso, hacia la baja de la tasa de interés. Esto obviamente también hay que señalar que se acompañó por el hecho de que se va en los próximos meses a mantener sobre la mesa la posibilidad de que sí haya una reducción de la tasa de interés. ¿En qué momento habría una reducción de la tasa de interés? Jeremy Powell lo ha dejado claro. Jeremy Powell ha señalado que la tasa de interés se va a reducir cuando ya haya confianza de que efectivamente habrá una posibilidad de que la inflación ya esté más cerca, ya esté convergiendo hacia lo que es la meta del 2%. De acuerdo a los pronósticos de la Reserva Federal, se tiene lo siguiente con relación a la tasa de inflación. Una tasa de inflación que todavía está bastante lejos del 2%, pero que se ha reducido. Específicamente, se puede decir que la tasa de inflación medida por la variación del índice de precio al consumidor está por encima del 3% y se ha mantenido en enero-febrero en un nivel tal que si se observa bien, se estaría pensando de que en términos anualizados la tasa de inflación medida por la variación del índice de precio al consumidor está bastante lejos todavía de la meta del 2%. La tasa de inflación medida por la variación del índice de precios de gasto del consumo está por debajo del 3%, pero todavía está por encima del 2%. Esta última es la que le interesa a las autoridades monetarias, es la tasa de inflación medida por la variación del índice de precios de gasto del consumo. Por lo tanto, voy a utilizar lo que son los pronósticos que tiene ahora más recientemente publicados la Reserva Federal para que ustedes vean hacia dónde estaría pensando la Reserva Federal que se va a colocar la tasa de inflación y por lo tanto hacia dónde se va a colocar la tasa de interés hacia finales de este año. Miren ahí en su pantalla. Esto es parte de lo que son los pronósticos de la Reserva Federal. La Reserva, de acuerdo a lo que son sus proyecciones más recientes, establece que habría un crecimiento de la economía para el año 2024 de 2.1%. Ese 2.1% se calcula a partir del último trimestre del año comparado con el trimestre del año 2023, es decir, 2024 versus 2023, se compara ese trimestre y se verifica una variación de 2.1%. Está por encima del 1.4% que se había pensado en diciembre que iba a registrar como crecimiento en el año 2024 el Producto Interno Bruto. Es decir, que la Reserva Federal está pensando que habría una aceleración del crecimiento. Esto le manda un mensaje a las personas de que, óiganme, va a bajar la tasa de interés, pero no es que haya una situación de recesión que provoque una necesidad de reducir muy rápido y con una gran magnitud la tasa de interés. ¿Por qué? Porque la economía está creciendo. Eso es lo que estaría ahí pronosticando la Reserva Federal, que en vez de crecer 1.4 como pensaba en diciembre, va a crecer 2.1 este año. Con relación a la tasa de desocupación, fíjense que la Reserva piensa que va a cerrar el año en 4%, está por encima del 3.9% actual, pero algo por debajo de lo que se pensaba en diciembre que iba a cerrar el año, que era 4.1. Es decir, que también ahí se puede decir que la Reserva Federal está pensando que el mercado sigue en pleno empleo, que tampoco habría que ejecutar una política monetaria expansiva,
que lleve a una demanda de mano de obra significativa porque hay mucho desempleo. No. Lo que se estaría observando con esto es que efectivamente el mercado laboral de los Estados Unidos sigue estando caliente, sigue estando apretado. Es un mercado laboral en que los salarios están creciendo una tasa interanual por encima del 4%. Ese crecimiento de la tasa interanual por encima del 4% significa que está creciendo el doble de lo que es la meta de inflación. Con relación a la inflación, fíjense ahí en su pantalla lo que es la inflación medida por la variación del índice de precios de gasto del consumo. Fíjense acá cómo esto estaría todavía a final de año en 2.4%, y la subyacente 2.6%. ¿Qué significa tener una inflación todavía a final de año del 2.4%? Sin lugar a dudas que la Reserva Federal no tendrá ningún tipo de presión de que efectivamente va a reducir o que tiene que reducir de una forma rápida ni significativa la tasa de interés. Por eso, vuelve y se pone sobre la mesa, junio o julio, la mayor probabilidad de que comience el ciclo de reducción de tasa de interés y que sean 3 movimientos. Recuerden que el mercado pensaba que iba a haber 4, 5, 6 movimientos de tasa de interés en el año 2024 porque estaba descontando que se iba a producir una recesión económica y que por lo tanto la Reserva Federal iba a tener que reducir su tasa de interés de una forma más acentuada de lo que se había estado señalando. Pues no, lo que se ve en esos números es que lo que va a suceder son reducciones que se podrían resumir de la siguiente manera: 3 recortes de 25 puntos básicos que va a llevar la tasa de interés promedio del 5.3 a una tasa del 4.6%. Eso es lo más probable que ocurra. Que la lleve la tasa de interés al 4.6, ¿qué significa? Que va a estar entre 4.5 y 4.75 la tasa de interés. ¿Cuál es la tasa de interés actual? La tasa de interés de referencia está en el rango que va del 5.25 al 5.50 con el 5.33%. ¿Qué va a suceder con otros países, otras economías, otras zonas? Como por ejemplo, ¿qué va a suceder con la eurozona? Miren, ahí está tomando del Financial Times Christine Lagarde, señalando que no se está comprometiendo a una determinada ruta de recorte de tasa de interés. Ella no quiere establecer una ruta que le diga a los agentes económicos: mire, yo me estoy comprometiendo a una reducción, no voy a decir fecha, tampoco voy a decir una reducción de tantos puntos porcentuales. Ellas tienen una tasa ahora mismo del 4%, pero si los Estados Unidos reducen 3 veces, es muy probable que la eurozona también reduzca alrededor de 3 veces. Y si los Estados Unidos reducen 75 puntos básicos, es probable que también la eurozona reduzca en 75 puntos básicos. Pero ya veremos qué sucede. Mientras tanto, Christine Lagarde dice: mira, nosotros no nos estamos aquí comprometiendo, no estamos acá pensando que efectivamente ya llegó el momento. No. Ella sigue ejecutando su política monetaria restrictiva, al igual que Estados Unidos, con la expectativa de que en algún momento en este año 2024 habrá reducción de la tasa de interés. Eso sería lo que pudiera suceder. Ahora, en el caso de la República Dominicana, ¿qué pudiera suceder? Mira, va a depender de lo que ocurra con el diferencial de las tasas de interés. Yo tengo acá la tasa de interés de política monetaria y la tasa efectiva de los fondos federales. Miren acá la tasa de interés de política monetaria en la República Dominicana. Fíjense que comenzó a reducirse. Esto fue a partir de la reunión de finales de mayo del año pasado. Comienza a reducirse la tasa de interés y llega, después de esta reducción, ya a colocarse en una tasa del 7%, y se ha mantenido esa tasa del 7%. La tasa de interés de los fondos federales, después de haber subido, se ha mantenido en el rango que va del 5.25 al 5.50%, es decir, se ha mantenido la tasa de interés de los fondos federales 5.3. La distancia que hay entre estas dos tasas
es apenas esa distancia de 1.7 puntos porcentuales, muy por debajo de esta que es el promedio de 4.5. Es decir, que es probable que mientras los Estados Unidos mantengan su tasa de interés fija, inalterada, en el rango que va de 5.25 a 5.50, con 5.33 de promedio, mientras ellos mantengan eso, República Dominicana no reduzca más su tasa de interés. En los próximos días que se lleve a cabo la reunión de marzo, ahí pensamos que lo que va a suceder es que va a mantener inalterada su tasa de interés. Va a mantener inalterada su tasa de interés del Banco Central de la República Dominicana. Eso es lo que nosotros estaríamos pronosticando para el Banco Central, y no creo que la siga disminuyendo hasta que el Banco Central de los Estados Unidos lo haga. Es decir, que si es en junio, pues será en junio que el Banco Central de la República Dominicana reduzca su tasa de interés. Y esto, a pesar de que hay algunos sectores, algunos grupos que han estado señalándole al Banco Central y solicitándole al Banco Central que le vuelva a inyectar más liquidez. Recuerden que el Banco Central no solamente redujo en 150 puntos básicos la tasa de interés, sino que inyectó 190.000 millones de pesos de liquidez a tasa de interés por debajo del 9% o no mayores del 9%. Y esto para estimular la economía, una economía que aceleró su ritmo de crecimiento, y eso yo creo que es algo muy positivo, que la economía haya logrado tener esa aceleración de ritmo de crecimiento con la inyección de liquidez de parte del Banco Central de la República Dominicana. Fíjense cómo rompió tendencia ahí, fíjense cómo ahí, después de haberse reducido el ritmo de crecimiento de la economía bastante por debajo del crecimiento potencial, fíjense cómo ya la economía con el crecimiento de enero de 4.6, fíjense cómo está muy cerca de lo que es ese crecimiento potencial. Fíjense acá cómo el crecimiento de la economía medido por el indicador mensual de actividad económica, fíjense que después de haber llegado a 0.1% el año pasado, en junio, fíjense cómo con la inyección de liquidez y reducción de tasa de interés se ha estado acelerando la economía, llegando a cerrar el año pasado en 4.7 y arrancar este año en enero con 4.6%, pero obviamente hay que señalar que eso no se puede repetir continuamente, la inyección de liquidez, porque eso tiene un costo que tiene que ver con la depreciación del peso dominicano, y ahí ustedes pueden verlo en su pantalla, como cada vez que hay ese tipo de inyección de liquidez y esa reducción rápida de la tasa de interés de referencia, fíjense lo que pasa con el tipo de cambio, fíjense el aumento fuerte que hay de la tasa de cambio. Esto fue en marzo del año 2020, cuando se inyectaron 210.000 millones de pesos, cuando se redujo en 150 puntos básicos la tasa de interés de 4.5 a 3%. Y fíjense acá también cuando en mayo se anuncia la inyección de liquidez de 190.000 millones de pesos, fíjense ahí cómo subió la tasa de cambio, y cuando también se ejecutó la política de reducir la tasa de interés de referencia de 150 puntos básicos, cómo inmediatamente sube la tasa de cambio. Es decir, que yo dudo que el Banco Central vuelva a repetir esto. Yo creo que ya el Banco Central va a dejar que los agregados monetarios que inyectó pues tengan su influencia a través del mecanismo de transmisión, que ya la influencia de la reducción de la tasa de interés de 8.5 a 7% tenga su efecto. Va a esperar a que los Estados Unidos decidan reducir su tasa de interés, o que sea inminente, cuando ya, por ejemplo, en la de mayo, que se vea claramente que en junio viene una reducción de tasa de interés, pues en mayo pudiera el Banco Central de la República Dominicana reducir su tasa de interés. Mientras tanto, mientras no haya esa inminente movimiento, esa inminente reducción de la tasa de interés, pues creemos que el Banco Central de la República Dominicana lo va a mantener fija su tasa de interés de referencia. Y eso tiene un impacto sobre las tasas de interés en la economía dominicana. Y de eso les quiero hablar, porque hay un aspecto que está sucediendo que hay que analizarlo con detalle, que es el margen entre la tasa de interés, entre la tasa de cambio de venta y la tasa de cambio de compra. Es decir, hay una relación entre la tasa de interés, tasa de cambio de venta, tasa de cambio de compra, que creo que vale la pena
que analicemos. Pero eso dentro de un momento. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.